del cáncer, pero vamos a ponerle un poquito de coordenadas. Te contaba que el cáncer se supone que no tiene causa. Vos entrás a la página de la OMS y es algo así como una lotería, depende de tus hábitos, depende de una cantidad de cosas. Lo cierto es que nosotros tenemos una cantidad de gente muy valiosa acá, muchas en la universidad pública, que hicieron un trabajo científico para ver qué incidencia existía en los pueblos jubilados, qué gracioso, en los pueblos fumigados del cáncer, tanto de la enfermedad, de la muerte relacionada con esa enfermedad. Todo muy científico, todo muy basado en datos. Y quiero que vos te enteres también de eso como para empezar a ponerle IES, puntitos a las IES y que sepamos, no sé si cuáles son todas las causas del cáncer, pero sí, seguramente algunas que tienen que ver con, parece, fumigaciones, agrotóxicos. Para que vos tengas detalles, vamos a hablar con Facundo Fernández. Él es médico investigador del Instituto de Salud Socioambiental y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Facundo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Realmente un gran placer. No, no hay por qué. Gracias a ustedes por el espacio para poder charlar. A ver, ustedes hicieron un gran trabajo para estudiar, como decía, la incidencia del cáncer en los pueblos fumigados. ¿De qué se trató? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuáles fueron los resultados? Bien, el trabajo que nosotros hicimos durante el periodo 2010-2019 se llamó Campamento Sanitario, que nosotros recorríamos distintas localidades de la zona centro del país. Empezamos con Santa Fe, pero después el trabajo se extendió a Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Y lo que hacíamos era construir los perfiles de salud de esas localidades. Cuáles eran los problemas de salud agudos, crónicos, cuáles eran las causas de muerte más relevantes. Y a partir de ahí se compartía la información con la comunidad, con los municipios, para que pudieran tomar decisiones a partir de la información propia de la localidad. Ese recorrido duró 10 años, recorrimos 40 localidades y desde la pandemia, que nos vimos imposibilitados ya de seguir haciendo estos campamentos y por algunas decisiones de la gestión de la facultad, decidimos empezar a procesar esa información que habíamos construido durante casi 10 años y elaborar lo que fue este primer trabajo científico con los resultados de estas localidades. La decisión justamente de tomar este problema de salud, como es el cáncer en población joven, surgió a partir de que era lo que más aparecía en el relato de las propias comunidades, de la gente que nosotros entrevistábamos, que encuestábamos. Así que bueno, fuimos a buscar esa información, lo hicimos con 8 localidades, una población específica de la región sur-centro de Santa Fe, para que la localización territorial y las problemáticas ambientales sean homogéneas, y de esta manera encontramos que en esta población joven que nosotros habíamos entrevistado, encuestado a sus familias, la mortalidad por cáncer era mayor que en el resto del país. Como las comunidades nos decían que había más casos de cáncer, más muertes por cáncer en población joven, nosotros cuando lo constatamos estadísticamente, fehacientemente fue así, y entonces lo que hicimos no es más que respaldar lo que las comunidades ya venían identificando. ¿Pero diferencias relevantes, Facundo? Sí, sí, de hecho en la población general, tomando el total de la población, las probabilidades de padecer cáncer, la incidencia de cáncer anual es 66% más alta que la del resto del país, es decir, 2/3 más alta que la del resto del país. Y la mortalidad, es decir, la probabilidad de morir por cáncer en población de 15 a 45 años, población joven, población que siempre decimos nosotros, uno no espera que tenga sucesos de salud que desencadenen en la muerte, la probabilidad de morir por cáncer en estas localidades, tanto para hombres como para mujeres, era 2.5 veces mayor. Por cada muerte por cáncer que hay en la media del país, hay 2.5 muertes por cáncer en estas localidades. Muy aplanadores resultados, evidentemente. Sí, lamentablemente sí. Es, como decimos nosotros, el dato que uno no quiere comunicar, pero bueno, es lo que encontramos y lo que refleja ya, como te decía, lo que venía diciendo la comunidad.
Sí, 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 totalmente. Vos dijiste que estuvieron relevando 10 años. Sí, 9 y un poquito más, casi 10. Desde el diciembre de 2010 hasta diciembre de 2019, el último campamento. Y decime, a ver, esto ya no depende de ustedes, vos contabas que su intención como científicos, como personas de ciencia, es ir, darse cuenta de cuál es el dato duro, como para después comunicarlo y que las autoridades eh, tomen cartas en el asunto. ¿Qué cartas Eh, tomaron? ¿Les dieron bolilla a sus resultados? ¿Quedó en la nada? y hay localidades que han tomado estos informes para tomar decisiones en cuanto al abordaje en salud, en cuanto a decisiones de política pública, sobre todo en la región del periurbano, donde se limitaron donde se limitó la producción con plaguicidas. Y otras no las han tomado, en otras la misma comunidad se apropió de los datos y de lo que ellos percibían y han forzado a través de algunas medidas legales el distanciamiento de las fumigaciones. Eso es diverso en las distintas localidades, en las distintas provincias, pero sí hubo localidades en las cuales la información fue tomada y se lograron conquistas en términos de salud pública, en términos de salud de la comunidad, y en otra que lamentablemente esas medidas todavía no han llegado. Decime, según por lo menos a ojo, la recepción fue más mitad y mitad, algunos le dieron bolilla, algunos no, los que activaron fueron los menos, los más. Lo que pasa es que es un trabajo conjunto. Nosotros lo que intentamos desde la universidad pública y con los nuevos profesionales de salud que se estaban recibiendo en esos campamentos sanitarios, acompañar acompañar desde la ciencia el relato que las comunidades venían diciendo, y la mayoría de las comunidades movilizadas que pedían los campamentos sanitarios usaron esos datos para presionar políticamente, socialmente, y que esas fumigaciones se distancien en primer momento, o que se prohíban en la región del periurbano, que se controlen. Lamentablemente la legislación, particularmente de Santa Fe, que es donde vivo, es bastante laxa en ese sentido y permite que las comunas, cada una de esas comunas, defina su legislación, su normativa. Pero hay muchas comunidades, muchas comunas que han avanzado, al menos en el control en lo que son los periurbanos, aunque sabemos que no siempre basta y no siempre los controles son suficientes para que las poblaciones, a fin de cuentas, no estén expuestas a los plaguicidas. Alguna vez yo hice una entrevista sobre justamente las ordenanzas que existían en provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, para ordenar la fumigación sobre escuelas y medían la distancia que estaba permitida la fumigación de escuelas. ¿Tenés idea de cómo es en Santa Fe? No, en Santa Fe, como te digo, no hay una normativa que prohíba fumigar en el perímetro de la escuela de carácter provincial. Desconozco si las normativas de las propias comunas, que cada una define su normativa, tiene distanciamiento de las escuelas rurales. Hay localidades que han logrado avances interesantes, como por ejemplo la localidad de Sastre, que distanció las fumigaciones a más de 1000 metros del casco urbano, pero no sé en este momento si pudieron también distanciar las fumigaciones de las escuelas rurales. Perfecto. Y decime, ¿cómo era el proceso por el cual ustedes elegían? Me dijiste que un poco por pedido de los pobladores, pero siempre fue así, que ustedes elegían dónde hacer el campamento sanitario. Los campamentos sanitarios siempre se realizaron con acuerdos directos con las comunas donde se realizaban el campamento, porque implicaba una logística muy grande en cuanto a el lugar donde teníamos que dormir, poder alimentar a estudiantes y docentes. Hubo campamentos que fuimos más de 200 personas, para que te den una idea. Entonces, esto no se podía hacer sin un acuerdo con la comuna, sin que ellos garanticen algunas cuestiones que eran trascendentales en los 5 días que duraban cada uno de esos campamentos. Hubo en algunas que partió el interés desde la misma comuna, en muchísimas el interés nació desde la propia comunidad, pidiéndole a las autoridades locales que llevaran los campamentos sanitarios, y en otras surgió a partir del diálogo, del encuentro en algunos espacios, y considerar tanto de parte de nuestro equipo como de las autoridades y de gente de las localidades que podía ser importante tener información de carácter sanitario, lo cual no es habitual en pequeñas localidades, porque las estadísticas nacionales se conforman a partir de centros urbanos mayores a 10.000 personas,
entonces los campamentos tienen en poblaciones comúnmente menores de 10.000 personas, menores de 5.000, entonces tener esa información de primera mano, sabiendo que era directamente de tu localidad, era una información importante y con un peso interesante a la hora de poder pensar y decidir lo que estaba sucediendo y las medidas a tomar. Mira, habiendo pasado la experiencia, habiendo realizado los informes, ¿qué te parece que se podría haber hecho mejor y de qué estás muy conforme? Lo que pasa es que el que se podría haber hecho mejor no depende estrictamente de No, nosotros. no, obviamente, incluye. El deseo de todos los que formamos parte de nuestro equipo y de la gente con la que nos vinculamos todo este tiempo, es que las poblaciones no sigan siendo expuestas a los plaguicidas, que a fin de cuentas son venenos y que sabemos que tienen impacto negativo directo sobre la salud de las comunidades que habitan estos territorios, también de las que no habitan, porque esos venenos no llegan al plato, ¿no? Pero lamentablemente en muchas instancias han conseguido avances, en la mayoría no, y lo que hay que terminar de poner en discusión y poner en agenda, que se viene discutiendo ya hace más de 20 años, porque este modelo dependiente de plaguicidas no tiene ni 2, ni 3, ni 4 años, sino que son más de 25 años en el cual se ha profundizado a partir de la incorporación de los eventos transgénicos. Y lo que hay que terminar de poner en discusión es que si verdaderamente vamos a sostener un modelo productivo para generar commodities y envenenar a nuestras poblaciones, o pensamos un modelo productivo que genere alimentos, que genere fuentes de empleo, que resguarde la salud de las comunidades, que permita que estas poblaciones que fueron rurales y se tuvieron que transformar en urbanas a partir de la pobreza y la exposición a los tóxicos, puedan rehabilitar esos espacios rurales, podamos tener nuevamente un crecimiento de los pequeños y medianos campesinos o productores, y dejar de concentrar la tierra cada vez en menos manos, como es el caso de Santa Fe, en el cual en menos de 30 años hemos perdido el 50% de los medianos y pequeños productores, que eran el motor productivo y el motor económico de una provincia con una producción sumamente diversa y que lamentablemente se ha acotado al cultivo de granos y oleaginosas de manera creciente en las últimas décadas. Para vos que estás escuchando, también te avisamos, por los dos no lo sepas, que desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud dijo que el glifosato, que es un agrotóxico muy utilizado, no es el único, pero es muy utilizado, es potencialmente cancerígeno y sin embargo le dan tanta bolilla a lo que dice la OMS en algunas cosas. En eso parece que no, porque se sigue usando a lo pavote, dicho en criollo, ¿no? Sí, de hecho Argentina hoy es uno de los países que mayor cantidad de kilos o de litros de glifosato utiliza por hectárea. De hecho en Argentina es el plaguicida más extendido en cuanto al uso, a partir de la incorporación de eventos transgénicos no resistentes a este plaguicida, pero lamentablemente no es el único que se libera al ambiente. Sabemos que los plaguicidas actúan de manera sinérgica, es decir, potenciando sus efectos, y tenemos otra lamentable noticia, que Argentina hace poco más de un año aprobó el nuevo trigo HB4, que es resistente a un plaguicida por lo menos 5 veces más tóxico que el glifosato, que es el glufosinato de amonio, y que a pesar de que ya se está usando en la producción agropecuaria, sabemos que esto lo único que va a hacer es incrementar el uso y exponer a las poblaciones a tóxicos cada vez más fuertes. La relación de la parte nociva del glufosinato de amonio, corregime si lo dije mal, y el glifosato, ¿es esa que nos dijiste así concretamente? ¿5 veces más era? Sí, hay estudios científicos que evidencian que la capacidad tóxica de glufosinato de amonio es al menos 5 veces mayor que el glifosato. Y además no olvidar que estos compuestos, cuando se liberan al ambiente, muchos de estos sinergizan, es decir, que los efectos no se suman, no es 1 más 1, 2, sino que se potencian, se multiplican. Entonces el efecto que terminan encontrando sobre los cuerpos, sobre las personas, es un efecto multiplicado, podemos decir. Y decime, viste que el cáncer es una enfermedad bastante extraña, con una etiología bastante oscura, por lo menos la que nos ofrecen. ¿Cuáles eran los prejuicios que ustedes enfrentaron antes de comenzar a hacer relevamiento en zona? Me imagino que no, la idea era que no iban a encontrar nada, que eran todos dichos. Nosotros fuimos a ver qué pasaba.
Y cuando estábamos ahí viendo qué pasaba, empezamos a escuchar a la gente que entrevistábamos que ya identificaba problemas de salud en la localidad. Eran problemas de salud, el principal era el cáncer, siempre, y después nos relataban que había problemas de hipotiroidismo, problemas de diabetes, que son problemas de salud vinculados a la disrupción endocrina, es decir, al metabolismo nuestro. Y lo que encontramos después en los números de cada uno de los campamentos era que esos problemas de salud que no se estaban evidenciando en los registros nacionales, en los registros provinciales, eran más altos que en el resto de los lugares, eran más altos que en el resto del país. Esto generó, hay conflictos, roces con personas que sostienen el agro, con autoridades también de la provincia de Santa Fe, en algunos momentos puntuales, con autoridades de la facultad también en otros, pero nosotros lo que hicimos no fue ni más ni menos que publicar los problemas que tenían las comunidades. Entonces, si esos problemas presentaban diferencias, tenían mayor presencia que en el resto del país, estaban evidenciando que algo sucedía, que las comunidades también lo identificaban como la exposición a tóxicos, como la exposición a plaguicidas, algo sucedía que estaba permitiendo o favoreciendo el hecho de que los patrones de enfermedad y de muerte de estas localidades se fuesen modificando y acentuando algunos problemas de salud específicos. Y a ver, ya que ustedes fueron a pedido muchas veces de los pobladores, cuando ustedes les llevaban los resultados, según la experiencia que hayas tenido, ¿no? Obviamente, ¿cuál fue el motivo por el cual no se pudo plasmar en nada? ¿Las autoridades no les dieron bolilla? ¿Qué pasó? Porque me imagino la indignación, corregime, obviamente que yo estoy especulando y vos viviste la experiencia. Sí. El tema está en que esto, hace poco hablaba con una compañera que es abogada y me dice, este es un modelo que se impuso, fue una reforma agraria tácita, porque se introdujeron los organismos genéticamente modificados, empezaron a crecer la carga de plaguicidas y eso no se consultó con las comunidades. Pero cuando las comunidades empezaron a reclamar, empezaron a evidenciar y a pedir que esto se transformara nuevamente, que se dejaran de aplicar los venenos, que se dejaran de exponer a las comunidades de estos venenos, no se pudo lograr por los intereses productivos, los intereses económicos, que no solamente podrían ser resguardados transicionando hacia modelos con menor o nulo impacto en la salud de las comunidades y en la salud ambiental, sino que podrían ser claramente una respuesta a los reclamos que se vienen sosteniendo en el territorio. Lamentablemente, el sector agroindustrial, representado a través de representantes locales, pero también a través de las cámaras, las asociaciones de productores, los distintos organismos que impulsan este modelo, que depende de tecnología en la semilla, de tecnología en la maquinaria y de tecnología en el desarrollo de plaguicidas, el lobby que generan no permite que las transformaciones que tienen que empezar en los pequeños territorios para empezar a extenderse, lamentablemente se puedan ir instalando y se puedan ir replicando primero en las pequeñas comunas, después a nivel provincial y después a nivel nacional. Hoy nosotros en Argentina tenemos una Dirección Nacional de Agroecología que intenta hacer magia para impulsar un modelo que sabemos que no va a presentar impacto en las comunidades porque no depende de los plaguicidas, que sabemos que va a resguardar la salud de nuestro suelo y la salud del ambiente, pero lamentablemente el lobby del modelo agroindustrial no permite que crezca, no permite que se posicione como eje de la idea productiva o como eje del modelo productivo de nuestro país. Nosotros, así en varias ocasiones en las que estudiamos la vida de Andrés Carrasco, a vos que estás escuchando, era un científico increíblemente abnegado, dedicado, que fue el primero que denunció de manera masiva este experimento que se estaba haciendo con las poblaciones, en sus propios dichos. Cuando estudiás, te metes un poquito en las cuestiones, te das cuenta que muchas veces en los poblados hay gente que por desconocimiento apoya ese sistema, será por miedo a quedarse sin producción, sin comida, lo que fuere, pero apoya estos sistemas que al final los terminan perjudicando a ellos mismos. ¿Vos lo encontraste en terreno eso también? Sí, mirá, en realidad muchas veces más que el apoyo es el miedo. Las comunidades son muy presionadas y quienes se animan a denunciar, sean tanto vecinos como profesionales,
son hostigados, son presionados, se le ponen en juego muchas veces la fuente de trabajo o la fuente de trabajo de un familiar, de un amigo, un vecino, lo que hace que lo que respecta a la salud individual, a la salud colectiva, quede relegado por estas presiones sociales, estos miedos que se generan a partir de estos actores que tienen gran peso territorial o gran relevancia territorial. Y después muchos de esos actores que tienen peso y relevancia territorial no ven lo que está adelante de sus ojos porque no quieren, básicamente. Hoy seguir discutiendo si un modelo dependiente de venenos, que están demostrados que son venenos, que están demostrados que impactan a la salud, tiene impactos en la salud de la gente que vive en esos territorios, es verdaderamente de una ceguera selectiva, porque los argumentos científicos que hay en ese sentido son sobrados, son numerosos, y no solamente son registros que se toman a nivel nacional, sino que registros a nivel internacional, publicados en revistas, controlados por pares, desde disciplinas totalmente distintas, que dialogan, como puede ser desde la ecología, desde la medicina, desde las ciencias del ambiente. Entonces, hoy claramente este modelo no se pone en discusión o no se revierte a partir de la ceguera que ese sector productivo y que muchas veces las autoridades de los estados locales, provinciales y nacionales tienen y siguen creyendo que un modelo que no hace más que enfermar a la población y deteriorar el territorio, nuestro suelo, los bienes comunes, va a ser la respuesta después de 25 años de demostrar que lo único que crece en la Argentina, en vez de la riqueza, es la desigualdad, son los márgenes de pobreza, son los niños y niñas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, no dejan de ser falsas soluciones, no dejan de ser mitos en los cuales se sustentan. Lamentablemente son mitos que eligen para sostener un modelo productivo que no para de empobrecer al país y no para de deteriorar la salud de las comunidades. El trabajo que ustedes han hecho es impresionante, obviamente, ya de por sí te felicito a vos y compañeros y compañeras. Decime, desde la ciencia, ¿ustedes reciben apoyo o también reciben algunos petardos, munición gruesa? No hay una sola ciencia, esa es la pata principal de este problema. Bien. Porque hay una ciencia que es independiente, una ciencia digna, nombrada así en nombre de Andrés Carrasco por toda su labor, por todo su esfuerzo. Hay una ciencia que está al servicio de las corporaciones, al servicio de las empresas, que hacen trabajos científicos, entre comillas, que no los pueden comparar los pares, no los pueden corregir, que son privados, que no tenemos la suerte de poder demostrar verdaderamente si los resultados que obtienen son reales o no, y lamentablemente los organismos de aprobación, tanto del Estado argentino como de Estados Unidos, de la Unión Europea, se rigen por esos dossiers, por esos trabajos que presentan las propias empresas. Imagínate que si vos querés lanzar un producto al mercado que te va a generar miles de millones de dólares de ganancias anualmente, difícilmente puedas hacer algo científicamente riguroso. Tal vez puedes seguir el método científico, lo que no quiere decir que tu estudio sea científicamente válido, y eso es uno de los principales problemas. Entonces, poner en discusión esa ciencia, poner en discusión los intereses económicos de algunos, claramente genera respuestas, genera malestar en algunos sectores. Eso lo sufrí antes y lo sufren muchas personas que hoy siguen haciendo ciencia al servicio de las comunidades. Pero bueno, ya uno lo espera, uno está advertido, y verdaderamente elegir el camino de hacer ciencia hoy en Argentina al servicio de las poblaciones que están siendo vulneradas es una elección meramente de principio, no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con el prestigio internacional, que es muy difícil lograrlo haciendo este tipo de ciencia, pero sí tiene que ver con un sentido de pertenencia a las comunidades, que son a fin de cuentas quienes nos permitieron formarnos como médicos, como médicas, como investigadores, sea la disciplina cual sea, y entonces esa elección va por ese lado. Decime, ¿ustedes están nucleados de alguna manera? ¿Ahí tienen publicaciones, algo como para que quien está interesado se meta un poquito más en el tema de lo que ustedes hacen? Sí, nuestro equipo, nuestro espacio se llama Instituto de Salud Socioambiental, funciona en el marco de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y nosotros no solamente hacemos investigación, sino que también damos cursos, damos clases en la facultad, también producimos algunos libros para divulgación de este tipo de información,
y eso, la manera más fácil de acceder es a través de las redes sociales, que es Salud Socioambiental en todas las redes, y después también nuestra propia página de internet, nuestra propia web, que se llama saludsocioambiental.org, y bueno, y ahí se puede encontrar todo el material, ponerse en contacto por cualquier duda, cualquier cuestión, así que siempre bienvenido seguir conociendo, seguir acompañando a la gente que está en el territorio, abordando esta problemática. Brillante. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros. Ojalá lo volvamos a hacer a menudo. Te mandamos un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien. Bueno, cortito, la